Según la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia del INE, el 60% de los casi 4 millones de personas con discapacidad son mujeres. Con el título Violencia de género hacia las mujeres con discapacidad, a partir de la macroencuesta 2015, la Fundación CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha publicado recientemente un informe amplio e integral sobre el fenómeno de la violencia de género en la esfera de la discapacidad. El estudio, el primero de estas características y el de mayor ambición publicado en España, pretende promover la toma de conciencia del conjunto de la población acerca de la situación de violencia de género que se ejerce hacia las mujeres con discapacidad. Hoy en Sin Distancias, en este bloque dedicado a la política, la sociología y el trabajo social, nos acompaña la coordinadora del CERMI y con ella la profesora Pilar Gómez, habitual colaboradora y protagonista de este espacio. Además de socióloga, docente en el Departamento de Tendencias Sociales de la UNED, es secretaria adjunta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y responsable del área de comunicación de la facultad. Les damos la bienvenida. Hola a todos. Las macroencuestas sobre violencia contra las mujeres son estadísticas con resultados agregados que a día de hoy se ejecutan por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Son responsabilidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Según el INE, estas macroencuestas, que se realizan cada 4 años, tienen como objetivo identificar y cuantificar las mujeres sometidas a violencia de género, así como su incidencia en función de las características sociodemográficas de víctimas y agresores. Sin embargo, estas macroencuestas no contemplan igual a toda la ciudadanía. Existe un grupo que se caracteriza por la invisibilidad, que no tiene la presencia que merece en este tipo de estudios. Hoy hablamos de las mujeres con discapacidad y para ello traemos a Isabel Caballero Pérez, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres y responsable de un estudio que se ha realizado recientemente, el informe sobre violencia de género hacia las mujeres con discapacidad a partir de la macroencuesta 2015. Isabel. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo surge este informe? Bueno, precisamente por lo que has incluido en tu introducción, es la falta total de datos estadísticos que den cuenta de cuál es la situación real que enfrentan las casi 2,5 millones de mujeres con discapacidad que viven en nuestro país. Según los datos que manejamos en España, hay alrededor de 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales el 60% son mujeres. Y son mujeres que son potenciales víctimas de violencia de género, y eso lo sabemos muy bien en el movimiento asociativo de la discapacidad y muy especialmente en la Fundación CERMI Mujeres. Entonces llama la atención que ninguno de los estudios o de los registros oficiales que dan cuenta de esta situación se haya introducido un indicador de discapacidad que nos permita conocer esta realidad. Ciertamente llama la atención. Yo en el año 2012 empecé una investigación sobre violencia contra las mujeres con discapacidad y una de las primeras cosas que me sorprendió es que me encontraba mucho encontrar información sobre mujeres con discapacidad, pero que además al incluir la variable violencia no había ni estudios, ni estadística, ni absolutamente nada. ¿Por qué no se atiende la violencia contra las mujeres con discapacidad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por un lado manejamos ciertas construcciones sociales en torno a lo que es ser una mujer en una sociedad que caracterizamos por ser muy patriarcal, machista y también, por decirlo de alguna manera, muy capacitista, en el sentido de que hay como determinados modelos de mujer que parece que no son mujeres. Y aunque parece que nos estamos moviendo en un marco claramente filosófico, pero esto tiene una traslación a la práctica, que quiere decir que hasta fechas muy recientes las cuestiones de las personas con discapacidad eran consideradas como algo que se recluía en el ámbito del asistencialismo, de la protección, no era una cuestión de derechos humanos y por lo tanto cuando hablábamos, por ejemplo, de políticas para la erradicación de la violencia de género, pues no se contemplaba a las mujeres con discapacidad como mujeres, sino como parte de un grupo cuyas políticas públicas debían ir por otro lado o que presentaban una serie de demandas o reclamaciones que no encajaban en las reclamaciones, por ejemplo, que pudiera tener el movimiento feminista.
cuando nada más alejado de la realidad. Y de hecho, los datos que hemos conseguido explotar a partir de esta macroencuesta referidos a mujeres con discapacidad nos indican claramente que la incidencia de la violencia de género, es decir, la violencia que se comete contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, tiene una especial significación, es un problema también para las mujeres con discapacidad, y además en un porcentaje en todos los tipos de violencia más elevado que en el caso de las mujeres sin discapacidad, lo que nos indica que es un factor de vulnerabilidad a tener muy en cuenta. Luego vamos a ver detenidamente los resultados de este análisis, pero me parece, si lo ves bien, definir un poco cuál es la situación de las mujeres con discapacidad, sobre todo porque de tus palabras la primera conclusión que sacamos es un poco lo que yo decía al principio, la invisibilidad que rodea a este grupo social. Efectivamente, yo simplemente, mira, el trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo, la Fundación CERMI Mujeres se crea a finales del 2014, pero es impulsada por el CERMI, que sabes es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que lleva muchos años trabajando el tema a través de su Comisión de Mujer, Comisión de Género, y es una cosa que no es un trabajo nuevo en absoluto. Sin embargo, tenemos siempre la sensación de como estar empezando de nuevas, ¿no? A mí de manera sistemática me llegan sobre la mesa del despacho muchos estudios que se realizan en el ámbito de la discapacidad, donde no me sirven demasiado porque en cuanto los abro veo que no se desagrega la información por sexo, que me parece que es un elemento fundamental. O si se hace solamente en los primeros datos, las primeras análisis que se hacen, pero no se van desarrollando, lo que no nos permite realmente conocer esta cuestión. Y en muchos casos son investigaciones que hace el propio movimiento social, ¿no? Las organizaciones. Esta invisibilidad que se ve en los estudios es una invisibilidad que ha permeado todo el trabajo incluso que realizan desde las administraciones públicas en favor de las personas con discapacidad, que han considerado a las personas con discapacidad como personas invisibilizando. Es decir, obviamente como horizonte utópico sería muy bueno reivindicar la idea de que todos somos personas, una obviedad, pero el hecho también de reivindicar la idea de persona hace que invisibilicemos el hecho de que hay mujeres y hombres con necesidades diferentes y con reivindicaciones también muy diversas. Entonces, esto es lo que ha sido el enfoque que se ha tenido de manera sistemática también por parte del movimiento de mujeres en general, que han considerado que las mujeres con discapacidad no encajaban dentro de las demandas que su movimiento pues expresaba. Afortunadamente, bueno, las cosas han ido cambiando, también se ha ido adoptando un enfoque de interseccionalidad, que implica que no solamente nos podemos quedar en el tema de la discriminación de discapacidad, sino que tenemos que tomar en consideración otras dimensiones, como puede ser, bueno, qué está pasando con las mujeres inmigrantes en nuestro país, qué está pasando con el tema de las personas refugiadas, y todo eso está atravesado por el género. Porque la mujer con discapacidad, las mujeres con discapacidad, padecen de forma constante una discriminación interseccional. Efectivamente. O sea, que es fruto de ser mujer, de tener una discapacidad y de todas las variables discriminatorias que a día de hoy todavía mantienen ambas variables, ¿no? Sí, para nosotras es fundamental mantener esta aproximación a la cuestión, ¿no? Tener en cuenta, además, que es una verdad de perogrullo. Quiero decir, los datos están ahí, el 60% de la población con discapacidad son mujeres, entonces no introducir un enfoque de género en este ámbito sería absurdo. Pero también es necesario tener en cuenta que no todas las mujeres experimentan o tienen una vida homogénea, ni la discapacidad es homogénea, ni tampoco, pues eso. Hay que atender a la heterogeneidad que forma parte de la persona en general. Y que puede venir dada pues por su nivel adquisitivo, pues si viven en una zona rural o una zona urbana, por si es inmigrante, si pertenece a alguna minoría religiosa. Es decir, todas esas son realidades que inciden, que se interconectan y que generan situaciones que son totalmente específicas, o sea, situaciones de discriminación y también de oportunidades que si no se tienen en cuenta, pues pasan desapercibidas. Hablabas antes de la necesidad de incluir la transversalidad a los estudios, es decir, de analizar la discapacidad desde el punto de vista de género, que además es una recomendación de todas las instituciones y de los organismos, y por otro lado, de introducir dentro de los estudios de género, de los estudios de mujeres, la discapacidad. Efectivamente. De hecho, es un mandato que llega, quiero decir, que es algo también que hemos tratado de ir introduciendo en los últimos años, pero que incluso cuando en el 2011 el Comité de Seguimiento sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Ginebra hizo una revisión de las políticas públicas del Estado español en materia de discapacidad,
una de las recomendaciones precisamente fue la necesidad de hacer ese encaje de doble vía, ¿no? Por un lado, introducir el enfoque de discapacidad en las políticas de igualdad de género y, por otro lado, introducir el enfoque de género en todas las políticas relacionadas con la discapacidad. Esto es un mandato que viene además de Naciones Unidas. Pero, sin embargo, sois vosotros, el CERMI, quienes desde la sociedad civil lleváis a cabo la iniciativa. Efectivamente, porque de hecho en el último pleno que se celebró en el seno del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del Observatorio, en materia de violencia contra las mujeres, pues un año más el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres reivindicó esta necesidad de que todos los informes introduzcan la variable de discapacidad. Parece ser que técnicamente es posible, porque se ha hecho la consulta, de hecho, con el Instituto Nacional de Estadística y así lo ha corroborado el propio Ministerio, la propia delegación. Sin embargo, es cierto que nos comentan que no están seguros de que para el próximo informe esa información esté ya disponible. Yo aquí tengo que contar que en el 2015 yo leo mi tesis doctoral sobre violencia contra las mujeres con discapacidad y justo un poco antes de leerla llamo al Ministerio porque echaba de menos en el portal de violencia de género que se acababa de inaugurar poder introducir la variable discapacidad y ya entonces me dijeron que estaban en ello, que era cuestión de meses. Sigue sin estar, ¿no? Sí, sigue sin estar. Tenemos muy poquitos datos. Bueno, se consiguió introducir en el informe el dato de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Ese dato lo tenemos, que es el dato último fatal del informe, pero no sabemos, por ejemplo, hoy por hoy, cuántas mujeres con discapacidad denuncian por ser víctimas de violencia de género, cuántas mujeres, por ejemplo, adquieren una discapacidad como consecuencia de la violencia que ha sido sufrida, o sea, que sufren a lo largo de ese periplo, ¿no? De esas, por su pareja o expareja, o por ejemplo, cuántos niños o niñas nacen con algún tipo de discapacidad, también como consecuencia de la violencia ejercida sobre sus madres. Porque la muerte al final es la expresión más cruel de esta lacra, pero hay un camino intermedio en el que la mujer con discapacidad se encuentra especialmente sola. Efectivamente, porque es muy perturbador que el único dato que manejemos sea precisamente el de mujeres con discapacidad asesinadas. Cuando ya no hay opción. Exacto. Entonces es necesario, y ya que el informe es extraordinariamente detallado, el informe que se elabora, y técnicamente nos han asegurado que es posible. Entonces, desde aquí ya es casi una demanda histórica del movimiento de mujeres con discapacidad organizadas en nuestro país que todos los registros en general, pero muy particularmente todos los referidos a violencia, incluyan esta variable, porque si no, no vamos a poder diseñar una política pública que responda realmente a las necesidades de estas mujeres. Y porque es una recomendación oficial, recordémoslo. Sí. O sea, que no es una cosa mandato que pidamos, sino que es un mandato que tiene que ponerse encima del papel. Si te parece, vamos a ver algunos de los resultados más importantes del informe y vamos comentando en torno a ellos. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido del análisis? Bueno, el análisis, como bien comentabas al principio, parte de la macroencuesta del año 2015, que es la última macroencuesta, en la cual se entrevistaron a unas 10.171 mujeres, de las cuales el 4,5% tenía algún tipo de discapacidad acreditada. Ya hablamos de acreditada, sí, que es importante eso, porque no siempre conseguir el certificado de acreditación es fácil para las mujeres con discapacidad. Sí, y es otra de las críticas que hacemos desde la Fundación CERMI Mujeres, porque de hecho hay muchas mujeres que desarrollan, como comentaba antes también, una discapacidad, y pongo por caso, por ejemplo, una discapacidad, un trastorno de salud mental, que es algo muy, muy habitual que pueda ocurrir porque las situaciones de estrés en las que se viven, y son mujeres que no van a acudir a lo mejor a servicios sociales para gestionar el reconocimiento de su discapacidad. Entonces damos por sentado que hay muchísimas más mujeres que están realmente presentando una discapacidad y que no la tienen reconocida. Y que son totalmente invisibles. Efectivamente. Bueno, de lo que tenemos, que son 460 mujeres, a pesar de que la muestra es muy pequeña y teníamos miedo de que careciera de la representatividad suficiente como para que pudiera dar o ofrecer datos concluyentes. Sin embargo, nada más se ha alejado de la realidad. Y hemos visto que, por ejemplo, en el tema de la violencia psicológica emocional, que es el tipo de violencia que con más frecuencia se ha detectado entre las mujeres encuestadas, tenemos que un 24,5% de mujeres con discapacidad refieren haberla sufrido por parte de su pareja actual o anteriores parejas, ¿no? Frente a un 14% de mujeres que no tienen discapacidad. O sea, que la incidencia es mucho más alta. Sí, estamos hablando de 10 puntos porcentuales, que es más o menos lo que barajamos en todos los... Una de cada 4. Exacto. O sea, el dato ya es escalofriante. Continuemos. En el caso de la violencia psicológica de control,
que es entendida como aquellas actitudes relacionadas con los celos, con la vigilancia sobre horarios, actividades, controlar a la mujer, por ejemplo, a la hora de cuando va a visitar a su familia, a sus amigos y amigas, pues ahí tenemos también que el 23% de las mujeres con discapacidad referían haberla sufrido frente a un 15,1% de mujeres sin discapacidad. La diferencia también es significativa, efectivamente. En el caso de la violencia económica, que es algo que nos preocupa también muchísimo, porque son muchas de las mujeres con discapacidad que reciben ingresos escasos, o sea, sobre la base de pensiones no contributivas, pero que ellas no son las que realmente gestionan ese dinero y en muchos casos ni siquiera saben cuánto cobran. O sea, que están totalmente excluidas de la toma de decisiones propias y son dependientes totalmente porque no pueden gestionar su propio dinero. Sí, ellas no podrían llevar una vida, muchas refieren que no podrían independizarse con los ingresos que manejan y además que ni siquiera los manejan porque no los conocen. Entonces pasa a formar parte de un plus económico dentro de la unidad familiar y es la pareja la que gestiona normalmente estos ingresos. Pues en este caso nos encontramos que violencia económica en este sentido la sufrían el 13% de las mujeres con discapacidad frente a un 6,4% de mujeres sin discapacidad. O sea, casi más del doble. Exactamente. Esto es importante porque no solamente son cifras, sino que imaginemos una mujer que sufre violencia y que decide poner fin a la violencia. Para poder irse de la situación de violencia necesita una casa, igual que cualquier mujer. ¿Cuál es el problema? Que las mujeres con discapacidad parten de una situación de desventaja comprobada, que no estamos hablando por hablar, sino que es cierta y es real. ¿Qué soluciones hay? ¿Cómo se puede dar una alternativa a una mujer con discapacidad que está sometida a este tipo de violencia? Claro, hoy por hoy el problema es que los recursos no son recursos realmente accesibles. Como bien decías, si miramos simplemente los datos en relación con el empleo de las mujeres con discapacidad, por darte un número redondo, el 80% de las mujeres con algún tipo de discapacidad, y a medida que va aumentando el porcentaje de discapacidad, la situación se recrudece, están fuera del mercado laboral, porque también manejamos unos porcentajes de inactividad laboral altísimos. ¿Qué quiere decir? No son independientes económicamente y luego los recursos que están disponibles en la red para la erradicación de la violencia, pues eso, casas de acogida, pisos tutelados o casas de emergencia, incluso la propia información, o si pensamos en las campañas de concienciación sobre este tema, no están en formatos accesibles. Si una mujer quiere utilizar una casa, de hecho tenemos un caso ahora mismo bastante complicado de una mujer con una discapacidad, con un porcentaje muy alto, con una discapacidad física, que tiene una pluridiscapacidad porque presenta también un trastorno en su salud mental. ¿Y cómo le damos salida a esta situación? Cuando, además, de una manera sistemática, los servicios sociales de todas las comunidades autónomas, sin excepción, nos dicen que sí, que tienen posibilidad de respuesta, que cuentan con casas de acogida accesibles, pero cuando llega la hora de la verdad nos damos cuenta de que estas mujeres, ¿a dónde acaban? En centros de personas mayores, porque es que ni siquiera... con suerte si le podemos dar una salida. Entonces, son este tipo de cosas las que no se pueden permitir, porque de hecho la incidencia de la violencia es muy alta. Yo tuve la oportunidad de comprobar y de entrevistar a dos mujeres que estaban en casas de acogidas y efectivamente me decían eso. Una de ellas, que tenía una discapacidad intelectual, me decía, es que yo no soy capaz de controlar los horarios, los ritmos, etcétera, etcétera, y nadie entiende que es mi situación personal. Y la otra, que tenía una discapacidad física, no tenía una forma de subir las escaleras a la habitación. Entonces son barreras que se mantienen. Vamos a seguir avanzando con los datos y vamos a hablar ya de la violencia física, el otro aspecto de la violencia, quizás la más visible. Exacto. La violencia física, en este caso, los datos que nos arroja la macroencuesta nos dice que el 11% de las mujeres con discapacidad que fueron encuestadas referían haber sufrido este tipo de violencia. En el caso de las mujeres que no tienen discapacidad, el porcentaje baja al 4,7%. También vemos que hay una diferencia de puntos bastante importante. Nosotros hemos estado trabajando durante todo este año, reivindicando de hecho un año que se ha caracterizado por haber estado debatiéndose el Pacto de Estado para la violencia de género, ¿no? Y que ha sido la primera vez en la que hemos podido
participar desde el inicio en la creación de algo supuestamente nuevo, que esperemos que esté dotado presupuestariamente, que ha sido la gran demanda compartida por todas las organizaciones de mujeres, ¿no? Pero precisamente hemos podido poner sobre la mesa, solamente ponerlo como algo que no es ni anecdótico ni casual, pero el grupo de trabajo que se creó para debatir el Pacto de Estado precisamente comenzó a abordar como punto 1 de la agenda el tema de la accesibilidad de los recursos. Entonces, y eso ha sido precisamente por la presión de CERMI, Fundación CERMI Mujeres, porque es algo que además también es un mandato legal, la necesidad de que todos estos servicios sean plenamente accesibles, que las y los profesionales encargados de dar atención a estas mujeres conozcan qué es la discapacidad, o bien establecer protocolos de coordinación con las organizaciones sociales especializadas para dar respuesta Porque conveniente. para que la persona que está al otro lado entienda de lo que estamos hablando, imaginemos una mujer sorda que sufre una agresión sexual, por ejemplo, Sí. y va al hospital. ¿Qué necesita? Porque hablo de agresión sexual porque al final es uno de los tipos de agresión más íntimos que afectan a la mujer y que más barreras pone a cualquier mujer a la hora de acudir a un hospital a decir he tenido una agresión de este carácter. Imagino que necesitará una persona con lengua de signos para que pueda comunicarse, porque si no, ya hay una barrera de comunicación con el médico, ¿no? Así es. Entonces, bueno, no todas las personas sordas son signantes, Sí. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces puede haber otras formas también de comunicación por lectura labial, etcétera. Pero puede ser que necesite un intérprete de lengua de signos. La ley del 2004 de violencia de género decía o establece que en el caso concreto de una mujer con discapacidad que quiera utilizar cualquier recurso público, bueno, en el caso de una denuncia, por ejemplo, tiene derecho a este tipo de apoyos, porque es la manera que tiene de comunicar. Pero siguen existiendo muchos problemas, porque imagínate una mujer, a lo mejor en una gran ciudad puede ser que pueda acceder a estos servicios a través de las propias organizaciones, servicios sociales que tengan algún tipo de convenio, de acuerdo con las organizaciones de personas sordas para poder ofrecer esta interpretación en lengua de signos, pero también nos encontramos que hay muchos lugares donde no hay acceso a estas. Entonces, tenemos que garantizar que esto realmente, conocer qué pasos hay que seguir para poder gestionarlo cuanto antes. Porque una mujer con discapacidad que sufre violencia en el ámbito rural lo tiene más difícil. Muchísimo más difícil. La Fundación CERMI Mujeres se encarga de la formación de la Policía Nacional, es decir, de los cuerpos de seguridad del Estado que están encargados de trabajar el tema de familia y mujer, ¿no? De la UFAM. Entonces, a nosotras, las y los policías nos trasladan pues preocupaciones, y además que en muchos casos están muy concienciados porque están a pie de calle y saben lo que hay. Y dices, es que a mí me llega a lo mejor una chica con un síndrome de Down, una chica con una discapacidad intelectual, y yo no sé qué hacer en mi localidad. Yo hoy por hoy no sé a dónde dirigirme, y es que estoy segura que hay muchos lugares pequeños donde no hay un recurso específico. Desconocimiento. Al final la sociedad tiene desconocimiento y eso se convierte en una barrera para la mujer con discapacidad. Hay desconocimiento y también es necesario invertir en recursos. La dotación. Crear una dotación. Exacto. No vale ponerlo en el papel, pero no poner medios económicos que permitan que actúen en igualdad de condiciones, porque al final se nos escapa una idea básica. Cuando no incluimos a las mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones, las estamos excluyendo de la sociedad. Es una revictimización que se ve todos los días. O sea, mujeres que consiguen dar un paso, primero que les llegue la información, que entiendan que están siendo víctimas de violencia, porque muchas de ellas se han socializado en la violencia precisamente porque... Ha normalizado la violencia en su vida. Totalmente, la tienen interiorizada, muchas se consideran una carga para el entorno familiar, para su pareja, entonces incluso llegan a justificar, como ocurre también con las mujeres sin discapacidad, ojo, pero en el caso de mujeres con discapacidad es algo que se ve con más claridad, ¿no? Porque además es habitual. Yo cuando hice mi estudio lo encontraba y quiero que tú cuentes si era algo aislado o no. Estas mujeres que cuentan que, por ejemplo, en una discusión o que en un momento determinado quieren dejar una situación que ellas entienden que es de violencia y el entorno les dice, pero mujer, bastante hace que te aguanta, pero mujer, con lo bueno que es que carga contigo, pero eso todavía pasa, ¿no? Eso es una barrera más para romper esa situación. Por supuesto, porque este mito del amor romántico, ¿no?, que nos han metido a tantas mujeres en la cabeza, ¿no?, de que el tren pasa una vez en la vida, hay una media naranja, es el hombre. En el caso de mujeres con discapacidad, es como que están más alejadas de ese modelo de mujer dentro de la sociedad. Efectivamente les cuesta más trabajo entablar relaciones de pareja. Entonces, cuando tienen una pareja es como que
el entorno pues hace todo lo posible porque eso también se mantenga, incluso aunque haya situaciones de violencia. Un poco también por lo que decías antes, que la discapacidad se ha tratado de una manera sexuada a lo largo de los años, ¿no? O sea, la niña que es niña con discapacidad y cuando tiene 20 años sigue llevando el lazo y vistiendo como si fuera una niña, y ese paternalismo que muchas veces es una forma de relación entre la familia y ella, la impide llevar una vida independiente, y cuando de alguna manera consigue tener una pareja tiene que decidir si romper el estatus de normalidad o mantener la violencia. Es una decisión difícil que también forma parte de la desinformación en torno a sus propios derechos. Así es, y en este tema hay muchísima hipocresía, porque como bien comentas, es como que hay una como desgenerización, por decirlo de alguna manera. Es como que las mujeres no son realmente tan mujeres, pero sin embargo todos los mandatos de género están inscritos en ellas, es decir, son mujeres a las que pues acaban pues haciendo las tareas domésticas en el hogar, a las que se supone que no tienen capacidad de cuidado o autocuidado y sin embargo acaban cuidando a sus padres y a sus madres ancianos, a sus sobrinos y sobrinas, se convierten en un sustento más, algo que podría haber sido utilizado para ellas mismas para poder llevar una vida más independiente y más autónoma. Y eso no es una realidad que contemos aquí, que cuentes tú en este caso, sino que se refleja en las estadísticas. Hay un incremento de las mujeres con discapacidad a partir de los 45 años con respecto a los hombres, y no es porque de pronto una mujer con 45 años se despierte y tenga una discapacidad, sino que es el momento en el que ya no tienen esa utilidad social para las familias, para cuidar a los sobrinos, para cuidar a los padres, y la propia familia dice, bueno, pues vamos a ver si conseguimos una pensión y nos quitamos un problema de en medio. Es así, ¿no? Sí, esa total invisibilidad de la contribución económica, porque es que es cierto que manejamos muchos datos estadísticos en torno a, por ejemplo, los programas de inserción laboral, qué porcentaje de hombres se insertan, qué porcentaje de mujeres con discapacidad, pero dejamos totalmente la invisibilidad, la contribución que hacen las mujeres con discapacidad en el sostenimiento de la vida, en el mantenimiento del día a día, de lo doméstico, que eso obviamente si lo computaran en el Producto Interior Bruto de este país, pues elevaría la cifra, ¿no?, de riqueza, ¿no?, del Estado. Y ahí están las mujeres con discapacidad, pero hay muchísima hipocresía, o sea, el mandato de género a las mujeres con discapacidad se les inculca desde muy pequeña como a todas las mujeres, existe, pero al mismo tiempo que se les inculca, que son socializadas desde ese paradigma, son también expulsadas del mismo. Entonces, igual que a una mujer sin discapacidad, por ejemplo, el hecho de no ser madre o decidir libremente no quedar embarazada y no se genera en torno a ella una sospecha, mujer, pues que es una mujer muy egoísta, una mujer... Al contrario ocurre con las mujeres con discapacidad que, por ejemplo, quieren ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Y esto me lleva a no olvidar que es importantísimo poner encima de la mesa en esta oportunidad que tenemos en la radio una de, a lo mejor, las situaciones de violencia que sufren las mujeres con discapacidad más horrorosas, que son las que tienen que ver con sus derechos reproductivos y con sus derechos en lo que tiene que ser la sexualidad. Me refiero a los abortos coercitivos y a las esterilizaciones forzosas. A día de hoy se siguen practicando y además llevan por medio muchas veces las incapacitaciones judiciales que las anulan como ciudadanas. Sí, por ahí va un poco también mi reflexión, ¿no? Cómo todavía existe un reducto de población en nuestro país, un país que se supone que tiene un alto estándar de cumplimiento de derechos humanos, y sin embargo hay un reducto de población donde no se cuestiona el hecho de que se haga algo tan contrario a los derechos humanos como intervenir sobre el propio cuerpo de las mujeres sin su consentimiento, sin su conocimiento, para precisamente, pues, una vez más, controlar la reproducción. Y es como que siempre ese control de la reproducción es responsabilidad única y exclusiva de las mujeres en general, pero que en el caso de las mujeres con discapacidad va al límite, es decir, va al límite de que se hace incluso sin que ellas lo sepan. Y, como bien comentabas, esto va aparejado a lo que se llama una modificación de la capacidad legal, es decir, a una incapacitación donde la mujer se le da muerte civil a la mujer, es decir, desaparecen sus derechos y, por lo tanto, no puede opinar sobre el procedimiento de esterilización. Pero no solamente eso, no puede opinar, no puede votar y, en caso, por ejemplo, de que sufra violencia, no puede poner una denuncia sola, tiene que ir acompañada. Ahí nos encontramos con el gran problema. Si estás incapacitada, que es también una preocupación, ¿no?, expresada por la Fundación CERMI Mujeres, que está ocurriendo con esas mujeres institucionalizadas, es decir, mujeres que están incapacitadas judicialmente, que están siendo víctimas de violencia y que no pueden defenderse, o sea, no pueden acceder a la justicia
porque realmente los derechos tienen que ser accionados por otra persona que es la persona tutora. Esas mujeres están totalmente abandonadas. Sí, porque imagínate que sea precisamente la persona que ejerce la tutela la que está ejerciendo la violencia. Y eso pasa porque la violencia contra las mujeres con discapacidad no pasa con el vecino del tercero que no la conoce de nada, sino que el ámbito de violencia dentro de la familia es muy importante. Así es, sí, porque sus propias redes sociales efectivamente son mucho más reducidas. Entonces es muy común que la violencia sea ejercida por personas conocidas de su entorno, familiares, vecinos, vecinas. Barreras finalmente que lo que hacen es mantener los estigmas que hay alrededor de las mujeres con discapacidad, barreras para la inclusión y barreras que finalmente muchas veces dejan a las mujeres con discapacidad en procesos próximos a la exclusión social y las abandonan socialmente. Isabel, nos quedamos sin tiempo, pero es una necesidad tan importante poner encima de la mesa estos asuntos que te vamos a invitar otro día. Yo también quería, pues encantada de participar, yo también quería dejar un mensaje positivo, quiero decir, que esto es un panorama muy oscuro, que es real, pero que también hay un trabajo muy importante que se está haciendo desde el Movimiento Asociativo de la Discapacidad, desde el CERMI, con su Comisión de Género, desde la Fundación CERMI Mujeres, presionando a las administraciones públicas, a los poderes públicos para que tomen esto en consideración y esperemos que España, que también en su momento estuvo a la vanguardia, ¿no?, de la lucha contra la violencia de género, visibilizando y poniendo recursos para que esto pueda erradicarse de una vez por todas, también estamos a la vanguardia de alguna manera para reivindicar que hay esas otras mujeres en minoría, mujeres que no son pocas, 2,5 millones, lo quiero reiterar, en nuestro país, de mujeres con discapacidad, y bueno, vamos a seguir trabajando por acabar con este último mensaje, que las mujeres con discapacidad no son vulnerables per se, sino que la sociedad las hace más vulnerables por imponerles barreras, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Bueno, adiós. En España, la discapacidad no se ha ligado al concepto de violencia de género en ningún estudio significativo de ámbito estatal, ni por parte de las instituciones públicas ni por el de las instituciones académicas. Por ello, este informe elaborado por el CERMI es esencial para entender el fenómeno de la violencia de género en la esfera de la discapacidad y para promover la toma de conciencia entre la sociedad. El informe lleva por título Violencia de género hacia las mujeres con discapacidad a partir de la macroencuesta 2015 y nos ha hablado de él la coordinadora de la Fundación CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Isabel Caballero, en una entrevista que ha realizado Pilar Gómez Pascual, profesora en el Departamento de Sociología 3 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y secretaria adjunta de esta facultad, responsable del área de comunicación. En este punto nos despedimos. Os agradecemos que hayáis elegido la UNED en Radio 3. Beatriz Santamaría desde el control y Ana Ventureira al micrófono. Os recordamos que todos los días de la semana os acompañamos desde esta emisora, así como desde el canal .uned.es y en YouTube Radio.